Muy buenas tardes a todas y a todos mis queridísimos adultos mayores, personas con discapacidad, mamás jefas de familia y mujeres sabias de 63 y 64 años que sintonizan este espacio informativo. Desde este rincón, donde siempre caben la esperanza y la palabra directa, llega un mensaje claro y reconfortante para quienes ya estaban mordiendo uñas preguntándose qué demonios pasará con su dinero de julio. Su pensión está más que amarrada, su depósito está cayendo puntualmente. Y sobre todo nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a meterles miedo con chismes de banqueta. Para que no quede ni una pizca de duda, el calendario publicado por la Secretaría del Bienestar es palabra de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y de la secretaria Ariadna Montiel Reyes. No es un papelito pintado, es un compromiso sellado con tinta de justicia social. Así arrancó la cosa. El día 1 le correspondió a la letra A, el día 2 a la letra B, el día 3 y el día 4 a quienes llevan el apellido que inicia con la letra C. En la segunda semana siguen las letras D, E y F, y así, sin sobresaltos, hasta completar el abecedario el 24 de julio. Si tu inicial es la M y tu fecha marcada es el 14 o el 15, respira hondo, relájate y no marques el 806-39-42-64 antes de tiempo. El sistema funciona, pero tampoco hace magia si adelantas la jugada. ¿Y de cuánto estamos hablando? Todo mundo recibirá 6,200 pesos por el bimestre julio-agosto. Ni un quinto más, ni un peso menos. Si alguien te dice que se recortó, que te lo depositan incompleto o que quién sabe si alcance, mándalo a freír churros. El mismo monto llegará a todas las tarjetas Bienestar, incluso a quienes tienen dinerito guardado de anteriores bimestres. Si en tu plástico había 20,040 pesos y no tocaste nada, ahora verás 26,240 pesos. Tan sencillo como sumar. Por cierto, vale la pena recordar que la tarjeta Bienestar es tan válida como cualquier otra. Funciona en cajeros automáticos, supermercados, gasolineras y hasta en la tiendita de la esquina si el tendero tiene terminal bancaria. Si algún comercio se niega a aceptarla, no es culpa tuya ni del banco. Es problema de quienes prefieren hacerse los exquisitos antes que entender que la economía popular también sostiene sus negocios. Que se queden con la mercancía empolvada. Tú busca el lugar que sí reconoce el valor de tu esfuerzo. Ahora bien, la mala leche anda suelta. No faltan medios y canales que usan la imagen de la presidenta, de la secretaria y hasta de comunicadores de confianza para sembrar la idea de que, a ver si depositan, o para inventar triples pagos cuando caiga granizo. Calma. El único calendario oficial es el que ya viste circular con el sello del Bienestar y el único número de orientación sigue siendo el 806-39-42-64. Todo lo demás es chayote disfrazado de primicia. Entre las mejores noticias de esta temporada está el programa Bienestar Salud Casa por Casa. Mientras los depósitos fluyen, brigadas de enfermeras, enfermeros, médicas y médicos ya recorren colonias enteras para tomar presión, revisar glucosa, escuchar pulmones y sobre todo prevenir problemas mayores. Ya se cuentan más de 800,000 visitas iniciales y la meta supera el 1,200,000 antes de que acabe el año. ¿No estabas en casa cuando pasaron? No te agobies, volverán, y si en la segunda vuelta siguen sin encontrarte, la Secretaría reprogramará hasta asegurarse de que te atiendan. El chiste es que nadie quede fuera. Si eres de las o los suertudos cuya condición salió de maravilla, quizá te programen la próxima visita dentro de 2 meses. Eso significa que tu salud pinta de lujo. Si en cambio tu cartilla muestra que la presión se dispara o que el azúcar anda coqueta, recibirás revisiones más frecuentes. Tampoco dramatices, es mejor agarrar las cosas a tiempo que dejar que avancen. Y todo esto, ojo, sin que desembolses un solo peso de tu bolsillo. Piensa lo que te costaba antes una consulta particular. Ahora ese dinero queda libre para arreglar el techo, ponerle llantas nuevas a la silla de ruedas de la tía o simplemente echarte un gustito, un libro, un helado o la visita de los nietos. Vayamos a dudas comunes. Primera, perdí mi tarjeta, ¿y ahora qué? Marca al Banco del Bienestar.
Ellos bloquean la vieja de inmediato y te dan instrucciones para tramitar la nueva en la oficina más cercana llevando CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio y, si es posible, un reporte de extravío. La reposición es tu derecho, nadie te hace el favor. Segunda, todavía tengo saldo de bimestres pasados. ¿Se me quita? No, chula o chulo, el dinero es tuyo hasta que decidas gastarlo. Tercera, me piden copia de la INE y de la tarjeta en ventanilla. ¿Por qué? Pregunta sin miedo. La identificación original basta para comprobar tu personalidad. Si insisten en llevarse la copia, exige explicación. Podría ser un control interno, pero están obligados a decirte para qué la quieren. Cuarta, recibí la tarjeta en febrero y no me ha caído ni un centavo. Lleva a un módulo del bienestar un comprobante impreso de movimientos. En cualquier cajero puedes obtenerlo, que muestre ceros pelones. Entrega copia y exige folio de seguimiento. Con ese papel en mano, si persiste el atraso podrás acudir incluso a instancias legales porque la pensión es derecho constitucional, no limosna ni favor partidista. Quinta, oye, ¿es cierto que a las personas con discapacidad les van a dar retroactivo hasta enero? De momento no hay instrucción oficial que ordene pagos atrasados para quienes apenas recibieron tarjeta. Lo más sensato es esperar el depósito regular de 3.200 pesos y, si después llegara un extra, recibirlo como bendición, pero sin que nadie te venda humo. Hablemos de tecnología. La aplicación del Banco del Bienestar ahorra filas, sol y vueltas innecesarias. Al instalarla te pide número de tarjeta, NIP y algunos datos básicos. Una vez activada, en cada ingreso solo solicita tu NIP. Si se satura en días pico, respira y vuelve a intentar. Desde ahí revisas saldo, checas compras, identificas en qué cajero retiraste, a qué hora y cuánto te queda. Pruébala o pídele al nieto que te ayude. Es gratuita y no consume tus megas como serie de drama. Cambiemos de tono porque la oposición truena los dedos al ver tanta eficiencia. Hay quienes alegan que mantener a los adultos mayores costará fortunas, como si una pensión de 6.200 pesos comparara con los sueldazos de 100.000 pesos o más que ellos mismos cobran por calentar curules. La verdad es que esto no es manutención, es un reconocimiento atrasado a décadas de trabajo que levantaron al país y que gobiernos anteriores ignoraron mientras se hacían de ranchos, canales de televisión o cuentas en paraísos fiscales. A propósito de canales, existen informadores que hoy se ponen gorra, mañana la guardan y pasado lucen peinado nuevo para que no los reconozcan. Se disfrazan de voceros de la Cuarta Transformación pero siembran dudas. Ya veremos si depositan. ¿Cuándo ha fallado el depósito? Nunca. ¿Cuándo se han retrasado los pagos tras publicarse el calendario? Jamás. Entonces, ¿qué buscan? Clics, corajes y quizá uno que otro sobre en la guantera. Aquí no venimos a levantar humo, sino a disiparlo. Por eso es crucial compartir este mensaje con la prima que vive en la sierra, con el compadre que apenas domina el celular o con la vecina que nomás oye la radio. Que todo el mundo se entere, su dinero está seguro, sus consultas médicas van en camino y la Cuarta Transformación no se detiene. Si un expresidente dijo alguna vez que los viejos ya no sirven, allá él y su conciencia. Hoy México presume el programa de salud domiciliaria más grande del planeta y una pensión universal convertida en candado constitucional. No es promesa, es realidad. En Aguascalientes, en Puebla, en Tijuana y en Cárdenas ya se cuentan historias. Enfermeras que llegan con sonrisa, toman la presión, anotan niveles y se despiden con cita para dentro de 2 meses. Abuelitas que sienten alivio de no gastar en taxi y consulta. Abuelitos que confirman desde el cajero que su cuenta creció a 8.240 pesos después de dejar intactos 2.040 pesos del bimestre anterior. Familias que descargan la app, revisan movimientos y evitan ser víctimas de clonadores. Lo que antes parecía sueño hoy es rutina. Por supuesto, habrá tropiezos, un cajero sin efectivo, la línea del 800 saturada, un módulo que se queda sin fichas. Respira profundo. Mientras el derecho esté plasmado en la Constitución, ningún obstáculo es permanente. Anota tu folio, guarda recibos, exige constancias y ten paciencia. Así como la primera visita médica tardará más porque los profesionales todavía no conocen tu caso, también las primeras quejas tardan un poco en resolverse hasta que el sistema depura duplicidades y corrige errores de captura. Pero el engrane gira, vaya que sí. Hay otro punto que en redes da mucho de qué hablar.
¿Por qué no depositan intereses si dejo el dinero guardado? Pues porque la tarjeta Bienestar no es inversión, es instrumento de dispersión. Si deseas rendimiento, abre un plazo en cualquier banco. Eso sí, que no se te ocurra retirar tu pensión para guardarla bajo el colchón. Es más seguro y práctico dejarla donde está, respaldada por el gobierno federal y el propio Banco de México. A quienes aún dudan, hagamos memoria. Hace apenas unos años el pago requería filas larguísimas, representantes comunitarios y sobres de efectivo que, milagrosamente, perdían billetes en el camino. Hoy el depósito va directo, completo y sin mordidas. Si decides retirarlo por ventanilla porque te sientes más tranquila con billetes en mano, adelante, solo lleva identificación. Y si el cajero del banco te pide copia del INE, pregúntale ¿para qué? Muchas gracias, presidenta. Sí. A ver, el compañero de aquí atrás que hace rato, desde ayer estaba ahí. Gracias, presidenta. Arnoldo Cuellar, del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato. Ayer se mencionó el caso de la Casa Azul aquí del exgobernador Diego Sinue. Usted decía que debía aclarar él. Mi pregunta va en el sentido de si no son las instituciones las que deben intervenir. Es un tema muy delicado. Implicaría lavado de dinero, implica también jugar con los fondos públicos de la seguridad. Y sobre todo, presidenta, tenemos una gran claridad que en Guanajuato no se avanza en este tipo de investigaciones. El presidente López Obrador siempre decía que ahí gobernaba un grupo, que no era propiamente el gobernador, que había un grupo de ultraderecha. Y creemos que eso le puede impedir a la gobernadora Livia Denisse García avanzar en este tema. ¿Sería posible que desde el gobierno federal se interviniera, por ejemplo, con el tema? El gobierno federal no. ¿Quién hace investigaciones? Las fiscalías. Las fiscalías pues tienen autonomía. Entonces, si hay una denuncia en particular a la Fiscalía General de la República, pues la Fiscalía tendría que ver si tiene atribuciones para ello e intervenir. De parte del gobierno federal no ¿La unidad de decidimos, inteligencia financiera, presidenta? Pues la unidad de inteligencia financiera, más allá de lo que salga en un periódico o en un medio de comunicación, está permanentemente investigando y cuando encuentra algún asunto de lavado de dinero, pues interviene preventivamente, cerrando o solicitando el congelamiento de la cuenta y, si es el caso, presentando la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Pero en este caso, pues tiene que haber, ¿quién tiene que intervenir? Las fiscalías. Entonces, la Fiscalía de Guanajuato puede intervenir. Hay una Fiscalía Anticorrupción que no ha procesado a nadie en años, desde que se creó. Pero también me gustaría mucho escuchar su punto de vista desde la cuestión ética, porque bueno, pues hay que tener la cola corta para tener la lengua larga, ¿no? El Partido de Acción Nacional no ha dicho nada prácticamente, y en Guanajuato han salido a defender al exgobernador con esta misma tesis de que debe aclararlo personalmente. A mí particularmente me inquieta, y también a mucha gente en Guanajuato, que este círculo vicioso donde la preocupación por la seguridad de la población creciente en Guanajuato y en muchas partes se ha usado para aumentar presupuestos públicos hacia la seguridad y para que estos se manejen de forma opaca con el pretexto de no dar información a la delincuencia organizada. Parece que se ha generado ahí un gran negocio entre empresas de seguridad y políticos. Tiene que aclararse. Tiene que aclararse. La Auditoría Superior de la Federación es una de las instituciones que puede hacer una auditoría. La Fiscalía General de la República, si tiene atribución, si fueron fondos federales, pues tiene la posibilidad de hacer una investigación. Y las propias fiscalías y las propias instituciones de auditoría del Estado de Guanajuato. ¿Coordinaría a la gobernadora o le pediría amablemente? Depende de ellos. Yo creo que el exgobernador tiene que aclarar. Se está diciendo que él tiene una casa a nombre de una empresa que él contrató, en la cual vive ahora. Es una empresa donde el gerente es un ejecutivo de la que él contrató en Guanajuato. Hay un juego ahí, por eso pensaba yo que la unidad de inteligencia financiera podría tener algo que decir, como pasó con García Luna. Sí, pero hace las investigaciones a partir de lo que va encontrando.
y tiene la atribución para hacerlo. El tema aquí es que es un contrato que hizo el exgobernador con una empresa y presuntamente vive en una casa de esta empresa en los Estados Unidos. Entonces, de comprobarse que eso es cierto, pues es corrupción. Pero, ¿quién tiene que hacer la investigación? Pues las instituciones que tengan que hacer esas investigaciones. Entonces, de parte de nosotros no vamos a iniciar no vamos a poner nosotros la denuncia. Pues quien encontró esta circunstancia o quien revise o frente a los datos que están, si lo hace la Fiscalía, pues tiene que hacerlo la Fiscalía. Y también en Guanajuato, y tiene que dar cuentas el exgobernador. Estaremos atentos. En otro tema, Presidenta, el agua en Guanajuato, aprovechando también que está aquí el director de la Comisión Nacional del Agua, ya está avanzando este proyecto convenido con el gobierno del estado para llevar agua a varios municipios del estado, pero sobre todo a León, desde la presa de Solís, en el sur del estado. En León existe un histórico manejo del agua que privilegia sobre todo a los grupos privados. El sistema de agua potable de León es manejado por empresarios inmobiliarios, empresarios de la curtiduría, del calzado, las cámaras que los representan, y los usuarios no tienen representación. Las familias que utilizan el agua todos los días no tienen un asiento en esos consejos. Aquí el problema que estamos viendo es que si el agua llega con el apoyo de este programa federal y de esta inversión federal, esta pueda volver a ser manejada de esta manera. Hay que recordar que León es una de las ciudades con mayor niveles de desigualdad en México, y no llega el agua a quienes la necesitan realmente. Es posible garantizar con la intervención federal que se va a hacer para la obra que se democratice y que se pueda supervisar la utilización de esta agua. Los sistemas de agua son municipales, a menos que por constitución estatal se defina un manejo estatal. La Federación coadyuva y apoya obras de infraestructura, pero cada uno de los municipios que está aquí tiene su propia institución, su propia área que se dedica a la administración del agua, a la gestión del agua municipal. En algunos estados lo han concentrado en el estado, entre otras cosas porque a veces los municipios no tienen los suficientes recursos, pues ni siquiera para pagar la electricidad de una planta de tratamiento. Pero es algo que se tiene que definir internamente porque la Constitución es muy clara de que una de las atribuciones de los municipios libres y en su autonomía, pues es la administración del agua y el saneamiento. Entonces, en el caso de León, Guanajuato, pues es así. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando hay recursos públicos federales para apoyar que haya más acceso al agua potable? Pues es garantizar que la inversión federal llegue a todos lados, que no solamente llegue a una parte. Pero es la ciudadanía, el pueblo de León, Guanajuato, pues quien tiene también que demandar a su propio gobierno que el agua llegue a los distintos lugares, dado que esa es finalmente la función de un organismo operador del agua. Y finalmente también con este tema del agua, sabemos que, y eso me gustaría si se lo puede responder el director de la Comisión Nacional del Agua, sabemos que se está construyendo una planta de nanotecnología para procesar el agua, tratar el agua en León, pero no hay mayor información, se desconoce la inversión. El dato que tenemos es que no ha habido el permiso federal para que esta planta, que ya está realizándose, incluso creo que está por terminarse, opere, y el plan es regresar el agua a la presa del Palote en León, que recibe aguas de lluvia. Hay mucha inquietud entre ciudadanos de que se puedan mezclar aguas tratadas con aguas pues sin ningún tipo de tratamiento, ¿no? Agua limpia, digamos, solamente con la suciedad que trae, porque viene de la sierra. Entonces, saber si existen ya los permisos, si los ha tramitado ya el Sistema de Agua Potable de León ante la Comisión Nacional del Agua, y si se puede transparentar también esta información para que se conozca por la ciudadanía de Guanajuato. Bueno, solo señalar, como lo mencionó hace un momento la presidenta, que
La operación en su mayoría corresponde a los municipios. Seguramente esta se trata de una obra de carácter local. En el caso de la Comisión Nacional del Agua, por instrucciones de la presidenta, lo que estamos próximos a echar a andar, a construir a mediados de mes, es lo que tiene que ver con el acueducto Solís-León, que es una gran inversión de 15,000 millones de pesos que se van a realizar durante el sexenio y que va a dar agua a 5 municipios. Se tiene también contemplada la tecnificación del distrito 011, que nos va a ayudar a ahorrar agua para que la podamos destinar al consumo humano y que va a estar asociada a la obra del acueducto. Y además se tienen inversiones conjuntas con los municipios y con el Estado a través del Fondo de Infraestructura Social, que va a ayudar a realizar un gran número de obras que tienen que ver con redes de distribución, con cárcamos de bombeo, plantas de tratamiento. En este caso en particular a la que se refiere, no se trata de una obra que estemos realizando en la Conagua, y al tratarse de un tema municipal tampoco requiere de un permiso de nuestra parte, pero con gusto buscamos la información y la socializamos. El permiso es para regresar el agua a la cuenca a través de verterla en la presa del Palote. Ahí sí requiere la autorización federal y al parecer está detenido por eso la culminación de este proyecto. Con gusto buscamos la información para ver si hay una solicitud. Aquí no sabe nada. Y la compartimos. Gracias. Gracias. Ayer lo comenté, hay una norma que existe desde hace mucho tiempo ambiental en el país que permite que el agua tratada tenga descargas en un cuerpo de agua y después de un cierto tiempo pueda potabilizarse para consumo humano. Tienen que cumplirse muchísimos requisitos y tiene que haber una medición muy estricta de la calidad del agua, y la tecnología de potabilización pues tiene que ser una tecnología de última generación. Pero es posible hacerlo en México, existe una norma ambiental que lo permite. Lo que hasta el momento no hay nada que lo permita es que directo del drenaje pase a tratamiento, potabilización para consumo humano. Tiene que haber un cuerpo de agua donde se asiente y a partir de ahí generar el proceso de potabilización. Entonces, ¿qué tendría que haber? Pues una revisión de la tecnología, si la tecnología es viable, si no es viable, porque hay también ha habido mucha charlatanería en la historia de nuestro país de tecnologías de tratamiento y potabilización de agua en el pasado. Entonces tiene que garantizarse que la tecnología es buena y que no hay ningún problema para la salud de las personas, pero es factible hacerlo, o sea, es legal. El tema es que cumpla con toda la normatividad y que la ciudadanía lo conozca y que sea transparente, en efecto. Sí. Sobre Mexicana de Aviación. Muchas gracias, Presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Presidenta, saber qué significa para el país la llegada de estos aviones. Pues el primero de 20 de última generación para la aerolínea mexicana, para nuestro país en general. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mexicana de Aviación, ustedes saben, tuvo una larga historia que lamentablemente terminó, como muchas otras cosas en nuestro país, con una empresa pública que fue privatizada y cuyo manejo fue pues totalmente corrupto, tanto que quebraron a la aerolínea. En la época de Calderón se va a concurso mercantil, no le da nada a los trabajadores y se queda así por mucho tiempo hasta que el presidente López Obrador decide rescatar a Mexicana de Aviación como una aerolínea del Estado mexicano. Hay una crítica feroz de toda la oposición, de todo el conservadurismo, de que cómo es posible otra vez tener empresas del Estado, que no van a tener ninguna rentabilidad, que nada más se van a llevar recursos públicos, porque durante todo el periodo neoliberal pues se privatizó todo lo que pudieron. Lo que no se privatizó es porque hubo un movimiento social que evitó que se privatizara, o trabajadores y trabajadoras que evitaron
que se privatizara. Si no, hubieran privatizado hasta las primarias públicas. Bueno, de hecho la ley, la reforma educativa del 2013, pues entre otras cosas tenía un proceso privatizador de la educación pública. Entonces, el objetivo de Mexicana de Aviación es que pueda volar a costos más económicos sin comprometer su rentabilidad y su eficiencia. Nos decía aquí el compañero de Sonora que viajar a Hermosillo es como viajar a Europa. Cuesta lo mismo y hay bien poquitos vuelos. Pues ¿qué requiere? Es competencia. Entonces, durante la pandemia le pegó a muchas líneas aéreas y otras líneas que también fueron pésimamente manejadas. Entonces, el presidente López Obrador decide que el Estado mexicano recupere su línea aérea, Mexicana de Aviación. Mexicana está operando hasta ahora con muy poquitos aviones. Entonces, ahora van a llegar entre el 2025 y el 2027 20 aviones Embraer. Son aviones fabricados en Brasil por una empresa brasileña. Ayer le preguntaba al embajador, es una empresa brasileña de 90% de capital privado y 10% de capital estatal, que tiene aeronaves muy eficientes, muy innovadoras. México ya tiene desde hace tiempo Embraer y muchos otros lugares del mundo. Entonces se decide comprar estos 20 aviones, hay que irlos pagando poco a poco, y eso le va a dar pues la consolidación a Mexicana para poder volar a distintos lugares. Ya han avanzado mucho en su automatización, en su promoción, en plataformas digitales de turismo. Entonces es muy importante que exista esta línea aérea que lleve a las mexicanas y a mexicanos a lugares donde las líneas comerciales nunca van a llegar o donde van a tener precios altísimos, porque como no es tan rentable la línea, pues entonces no se va a poder. Pero tiene un plan de negocios, va a ser o es eficiente, es rentable, está vinculada con la Fuerza Aérea Nacional y la Secretaría de la Defensa, lo cual le da una cobertura muy importante. Y estos 20 aviones pues son un símbolo también para nuestro país. Yo decía ayer en el discurso, es hasta una declaración de principios, porque sí creemos, no se trata de que el Estado tenga todo, nosotros no creemos eso. El privado es indispensable en nuestro país, la iniciativa privada es fundamental en nuestro país y la inversión privada es indispensable, nacional y extranjera. Pero esta idea de que el Estado no puede tener nada y cada vez tenga menos, nosotros no coincidimos con eso. El Estado tiene la posibilidad de tener empresas rentables, eficientes, que le den al pueblo de México una opción que de otra manera no tendría. Bueno, además aviones hechos en Latinoamérica. Aviones hechos en Latinoamérica. Sí, además, pues este vínculo que hay ahora con Brasil, ¿no? Presidenta, bueno, y hablando de Brasil, saber si ya está lista para la cumbre de los BRICS, si nos podría compartir su agenda, cuál va a ser. ¿Va a ir el secretario de Relaciones Exteriores? ¿Usted ya no va? No, nunca he dicho que iba a ir. Nunca confirmé. No va. No se puede estar viajando tanto. Hay mucho trabajo aquí en el país. Si vamos a algún lugar o a otro es porque consideramos importante, pero en el caso de los BRICS va a la reunión el secretario de Relaciones Exteriores, vamos como observadores, nosotros no formamos parte de este conglomerado de países, entonces vamos como observadores, va a ir Juan Ramón de la Fuente, y con Brasil en particular tenemos, bueno, el objetivo es que en agosto se dé una reunión muy importante entre el secretario de Comercio de Brasil y su secretario de Relaciones Exteriores y el secretario de Comercio de México y de Relaciones, bueno, de Economía y de Relaciones Exteriores, y vengan empresas brasileñas con empresarios mexicanos
para poder ver en qué se puede cooperar y colaborar para complementar nuestras economías, más que competir, para complementar. De igual manera lo estamos haciendo con India. En la reunión que tuvimos con el primer ministro de la India en el G7, ahí hablamos de varias áreas de oportunidad, desde materiales críticos hasta, particular, a nosotros nos interesa mucho el vínculo con la industria farmacéutica de la India, pero que se invierta aquí en México. Entonces también este mismo año vamos a tener una reunión muy importante sobre ello. Viene también la representante de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, que la invitó en septiembre probablemente venga, porque también en el próximo año pues firmamos la ratificación del acuerdo comercial que tenemos con ellos, y lo importante no solamente es el acuerdo comercial per se, sino en qué nos complementamos y cómo de una manera complementaria pues empujamos la economía mexicana, garantizando buenos empleos para nuestro país. Aún no sabe qué día de septiembre, no sé, tal vez 15, todavía no tenemos las fechas, pero es Brasil, India y la Unión Europea. Con China tenemos relaciones en muchos temas, y obviamente con Estados Unidos pues tenemos el tratado comercial, que es muy importante. Gracias, Presidenta. Y ya por último, si me permite una pregunta a la gobernadora Delfina. Maestra, preguntarle pues sobre este plan, que además, bueno, sobre el municipio específicamente de Nezahualcóyotl, que a la par de sumarse a este plan que acaban de anunciar, pues también será sede del primer polo de desarrollo económico, como apenas lo anunciaron la semana pasada. Pues, ¿qué significa, gobernadora, para los habitantes del Estado de México? Se podría decir que se está hablando de una justicia social, porque bueno, pues ha sido una zona pues muy abandonada durante mucho tiempo, y también conocer si este plan después podría implementarse en los municipios del sur, de estos que colindan con Michoacán y con Guerrero. Gracias, Presidenta. Sí, efectivamente, pues para nosotros representa una justicia social, pero también permite el fortalecer el objetivo que tenemos como gobierno estatal de una transversalidad, en donde comentamos que no solamente este plan va a ofrecer servicios, sino también va a generar empleos, va a impactar en la economía. Vamos a trabajar, porque es lo que nos ha pedido nuestra presidenta, que todo vaya conectado, y entonces estamos trabajando también lo que es la educación dual, que tenemos que preparar a nuestros jóvenes para que puedan responder a las necesidades de las empresas o de los que van a inyectar economía. Entonces estamos trabajando de manera mejor de servicios, el alumbrado, la cuestión del agua, que es lo que piden también nuestras empresas cuando vienen aquí a asignar algún recurso. Y junto con ellos, sí, una parte que nos ha pedido nuestra presidenta es no perder de vista precisamente los otros municipios, la zona del norte y del sur, que es importante, y que afortunadamente tenemos un buen espacio territorial como para que pueda impactar más adelante. Entonces ya la presidenta nos ha dado esa tarea, estamos trabajando en ello, estamos pidiendo que ojalá haya otro polo de desarrollo. Ahorita estamos analizando precisamente el desarrollo urbano, todas las extensiones de tierra, porque es algo que nos ha pedido mucho nuestra presidenta, que no olvidemos los otros municipios que quedan pendientes y que estamos trabajando con ello. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, vamos con dos más. A ver aquí. Gracias, Presidenta. Muy buenos días para todas, para todos. Juan Manuel del medio Infopolitano del Estado de México. Preguntarle, Presidenta, ¿cuál fue en su diagnóstico, qué diagnóstico tuvieron en esta zona oriente para estos 10 municipios para implementar este programa? Sobre todo por su experiencia en la Ciudad de México, tuvo mucho contacto con esta zona del Estado de México, y bueno, pues también su paso, ¿no?, en el municipio de Naucalpan. Usted más que nadie conoce las necesidades que se viven en esta zona del Estado de México. Ya lo decía mi compañera, pues históricamente ha estado abandonada, ¿no?
Sí, los demás presidentes y presidentas municipales han de decir por qué no nos tocó a nosotros. Vamos a seguir, es decir, no es lo único que vamos a hacer en el Estado de México, vamos a trabajar. Por ejemplo, hay una Universidad Rosario Castellanos en Naucalpan que nos comprometimos desde hace tiempo y se está trabajando ahora para todo el tema de la inundación que hubo en Naucalpan. Y sí, en efecto, crecí toda mi infancia la pasé en Naucalpan, Estado de México. Hacienda San Diego de los Padres era en Echegaray. Hay toda esa zona que creció pues de clase media durante una época creció la Ciudad de México hacia esa zona. Bueno, además de estos 10 municipios, pues vamos a trabajar en otros municipios. ¿Por qué estos 10 municipios? Son los municipios con mayores carencias en el oriente. Hay otros municipios en el oriente que son más rurales, donde también estamos trabajando, pero estos son los municipios con mayor urbanización y mayores carencias. Entonces, pues es una deuda, no solamente del gobierno, sino es una deuda de México con estos municipios, y es donde más pobreza urbana se concentra de todo el país. Entonces estamos haciendo realidad el por el bien de todos, primero los pobres. Justamente, Presidenta, este sería en su sexenio el programa de mayor importancia en el Valle de México, el que se va a aplicar. Sí, bueno, tenemos este programa con Efraín, con Conagua, estamos haciendo un programa con la maestra Delfina, el gobernador Menchaca de Hidalgo y la jefa de gobierno, un programa muy importante para dotar de agua potable a la zona metropolitana del Valle de México, incluido el estado de Hidalgo, y tiene que ver también con el saneamiento del río Tula. Entonces, hay muchos otros proyectos que estamos desarrollando también. Muchas gracias, Presidenta. Si me permite una pregunta a la gobernadora, una opinión a la gobernadora Delfina acerca de este programa. ¿Cómo ha sido esta coordinación interinstitucional entre los 3 niveles de gobierno? Pues de manera, pues es un proyecto histórico para la zona del Estado de México. ¿Cómo ha sido esta comunicación? ¿Cómo se ha desarrollado este plan? Y sobre todo, si hay alguna fecha estimada para que concluyan estas 120 y tantitas obras. ¿Hay un plazo ya estimado para que pues se vea un rostro diferente a la zona oriente del Estado de México? Bien, gracias. Pues, ¿cómo ha sido? A través de un diagnóstico que efectivamente se hacen mesas de trabajo en donde hay un coordinador y precisamente por instrucciones de nuestra presidenta y llevando esa tarea que yo digo como maestra, algo que nos ha pedido es que efectivamente sea de manera muy rigurosa. A través, bueno, se hace el diagnóstico, después se hacen las reuniones de trabajo, se va evaluando los avances. Hay mucho trabajo de territorio, algo que se solicita mucho es la supervisión para que se vea el avance y junto con ello, bueno, ir estableciendo metas a corto, largo, mediano y largo plazo. Este proyecto está a lo largo de este sexenio y nosotros esperamos que terminando el sexenio ya se tenga la totalidad de estas metas. Sin embargo, ya ha habido avances efectivamente en cada uno de los rubros, ha habido esa evaluación, ese seguimiento y algo muy importante que ya les comentaba es la disposición que se tiene. Nuestros presidentes municipales hacen todo lo necesario en lo que se refiere a la asignación de los espacios, de los terrenos, pero también viene la participación social, también se platica con los ciudadanos y algo que también nos pidió mucho nuestra presidenta es que se partiera de las necesidades que perciben nuestros presidentes municipales, los que pueden tener de primer contacto cómo está su municipio, qué requiere, porque tienen ese contacto con la ciudadanía, pues son nuestros presidentes municipales y eso yo lo agradezco mucho. No fueron proyectos que vinieron de arriba hacia abajo, sino al contrario, se fueron construyendo a través de esas reuniones. Y junto con ello aprovecho también, ¿qué es lo que pedimos a la ciudadanía? Que nos apoye mucho. Miren, ahorita aprovechando este espacio, en lo que se refiere a la cuestión de las inundaciones, de verdad que yo veo a todos los que ahorita integran el gabinete que están sábados, domingos, van entre semana, están en la noche, hemos estado en la madrugada que mandan esa información. Y lo único que les pedimos a nuestros ciudadanos es de verdad el manejo de basura. Si los ciudadanos nos apoyaran en ese manejo de basura, en ese control,
De verdad que evitaríamos muchas inundaciones. Cada uno de los integrantes hace su mayor esfuerzo, pero obviamente no podemos solos y sí necesitamos del compromiso, de la responsabilidad que tiene que tener cada ciudadano para el manejo de basura. Y creo que eso nos va a ayudar mucho, pero vamos bien, hay ese avance, hay esa supervisión, hay ese seguimiento y esa participación. Gracias. Gracias, gobernadora. Presidenta, y si me lo permite, la última pregunta sería justamente en ese tema de las lluvias. En los últimos días pues ha sido un tema en el Valle de México estas lluvias atípicas, estas lluvias históricas que se han registrado en el centro del país, y sí quisiéramos conocer pues qué se está haciendo desde los municipios, desde los alcaldes, sobre todo en estas zonas en donde se han registrado estas inundaciones. Estamos hablando del municipio de La Paz, de Catepec, Nezahualcóyotl, incluso en Chimalhuacán también ha habido algunos tipo de cuestiones de inundación, y sí nos gustaría conocer qué es lo que están haciendo estos alcaldes pues justamente para mitigar estas acciones que decía la gobernadora. ¿Alguno de ustedes quiere platicar? Ándale, cerquita. Gracias. Con su permiso, Presidenta, se está actuando de manera coordinada con la CONAGUA y de manera importante se han venido realizando por instrucciones de la gobernadora recorridos con la CAEM. Es importante decir que en el caso de nuestros municipios tenemos diferentes características distintas. Los años que tiene nuestra infraestructura hidráulica en algunos municipios es mucho más vieja que en las otras. Entonces, estamos trabajando sobre un plan integral, además es permanente. Como ya lo dijo la gobernadora, prácticamente hemos estado 24/7 trabajando también con el sistema de agua de la Ciudad de México, que es para nosotros una parte muy importante. Hay que recordar que nosotros somos una cuenca, todo el Valle de México somos una cuenca. Nosotros en el oriente recibimos también agua fundamentalmente de lo que baja de la Sierra de Santa Catarina y toda la cuenca que viene de Iztapalapa, y es lo que nos hace esa cuneta también ahí en el municipio de La Paz. Es importante decir que estamos, Presidenta, trabajando con el gobierno de la Ciudad de México, también con el metro de la Ciudad de México, porque bueno, tenemos afectaciones tanto en la línea A como en la línea B, y estamos trabajando en un plan integral, insisto, permanente, que nos ha permitido ahora también en el marco de garantizar que en esta integralidad de la planeación para la inversión que tiene el Plan del Oriente del Estado de México, pues evidentemente no solo se resuelva la infraestructura, sino que la calidad de vida se vea reflejada en que haya las condiciones hidráulicas necesarias, el abastecimiento de agua, y que también esto sea para las empresas en el polo de bienestar pues un mecanismo de atracción para que no tengamos algún problema de infraestructura que impida estas limitaciones, cuando en el Oriente pues habrá una gran cantidad de empleos que también estarán a disposición de las mexiquenses y los mexiquenses. Gracias, Presidente. ¿Listo? Gracias. Vamos a ver la última aquí. Buenos días, Presidenta. Claudia Sheinbaum, muchas gracias. Soy Aisa García de Telesur. Quiero hacerle algunas preguntas sobre el tema de Estados Unidos. Ayer Cuba se quejó de que el gobierno de Estados Unidos emitió un memorándum presidencial donde reafirma el endurecimiento de la política de bloqueo de más de 60 años, incluso más endurecimiento después del 2017, cuando se obstaculizó la llegada de remesas de los migrantes cubanos, etcétera. Hay varios países de la región como Brasil, Bolivia, que se han pronunciado en contra de esta medida. ¿Cuál sería la postura de su gobierno? También en contra. México es el país que desde hace decenas de años votó en contra del bloqueo a Cuba, y esa ha sido una posición que hemos mantenido, fíjense ahí sí, independientemente de los gobiernos, unos más, otros menos, pero se ha mantenido, y esa va a ser siempre nuestra posición. Presidenta, en otro tema, hay gran preocupación. Bueno, sobre todo hay medios que están destacando cifras bastante preocupantes sobre la
baja incautación de armas en la frontera de México con Estados Unidos. Estaba leyendo un informe de un medio que es bastante prestigioso, que es de Conservation, y otros medios de Texas, donde hablan de datos, de informes fronterizos, de datos federales que revelan, la verdad, una marcada disminución en la incautación de armas de fuego y municiones también en la frontera. No la quiero abrumar con cifras, pero los agentes fronterizos han incautado 435 armas y rifles con destino a México desde el 1 de octubre de 2024 a la fecha. Muy poco si se compara con los 1.110 incautados entre el 1 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre del 2024. Y bueno, los agentes fronterizos en esos informes han dicho que se ha incautado un total de 82.452 balas, comparado con las 390.998 incautadas en el año 2024. La pregunta es, ¿cómo se va a proteger México? México ha estado haciendo demandas, incluso en la Suprema Corte, contra las empresas que venden armas. ¿Le vamos a seguir comprando armas a estas empresas o vamos a poner aranceles a estas armas que llegan a México? Es que es la entrada ilegal. O sea, de manera legal, los únicos que compran armas realmente pues es la Defensa Nacional o la Marina. ¿Y se la compran? Pero la entrada, en algunos casos sí, en otros casos no. Pero hay muchas armas incluso que se fabrican aquí en México, en los propios talleres de la Defensa Nacional. El tema es que son entrada ilegal de armas. Hubo hace algunos meses una incautación importante que hizo Estados Unidos, pero después de eso en efecto ha disminuido. Y nosotros lo exigimos siempre. Es de los dos lados, no puede ser solamente de un lado. Pero Estados Unidos no está haciendo la mucho. Cantidad de armas que utilizan los grupos delictivos, la delincuencia organizada en México, pues viene de Estados Unidos. En una de las llamadas que tuve con el presidente Trump, le decía, ¿cómo puede explicar usted que un lanzagranadas que tiene un grupo de la delincuencia organizada pase de manera ilegal de su país a mi país? ¿Dónde están las revisiones que tienen que hacer ustedes en la frontera? Pareciera y eso que solo lo vamos a seguir defendiendo. Aquí pues hacemos nuestro trabajo, pero ellos tienen que hacerlo, así como nosotros disminuimos el paso de drogas, particularmente las sintéticas, aunque no solo, particularmente el fentanilo, y se ha reducido de manera importante. De igual manera nosotros lo que pedimos es que haya una reducción de las armas de Estados Unidos a México. Está el caso, ya lo tocamos alguna vez aquí, después ya no, de Rápido y Furioso, el increíble caso en el periodo de Obama con Calderón, que permitieron la entrada de armas supuestamente porque iban a ver, le iban a poner un chip para saber a dónde llegaban. Pues nomás entraron, le quitaron el chip y armaron a los grupos delictivos. Y no hubo nadie sancionado, nadie en aquella época por parte de Estados Unidos. Y eso que hubo personas que perdieron la vida, estadounidenses, vinculados con la operación Rápido y Furioso. Entonces, además de que eso nunca acabó por aclararse, y no hubo sanciones, pues en este caso, en todos los acuerdos que tenemos, siempre se pone, porque debe haber reciprocidad. ¿Tenemos alguna estrategia como país más allá de las denuncias en la Suprema Corte y de esta constancia de plantear? Todavía queda un juicio en la Corte de Estados Unidos que tiene que ver, hubo uno que no procedió, que fue la venta de las armadoras, que era contra las armadoras, y otra es contra quienes venden las armas. Esa todavía continúa.
¿Podemos poner aranceles? ¿México puede poner aranceles? Pues es que no es un tema, pienso yo, de aranceles, ¿no? En el caso de las que no son de las que no son ilegales, digo, de las que se compra. No creo que esa sea una política que disminuya la entrada de armas. Pero sí, decirlo en la mañanera nos ayuda mucho. Presidenta, hay un tema sobre las aduanas que usted ha tratado mucho aquí. Hace unos días entrevisté a uno de los candidatos a presidir CAREN, que es la Confederación de Agentes Aduanales. Ahora van a tener elecciones pronto. Y entrevisté a Claudio Silva Gelso y él destacó la necesidad de prácticas de autorregulación, transparencia y de integridad por el bien del país. Y me llamó la atención porque son palabras que también aquí se repiten en el tema de los aduaneros. Para usted, ¿cuál sería la imagen adecuada, necesaria o que beneficie al país en términos de cómo debe ser un agente aduanal? Así tienen que tener una palabra grande que diga honestidad. Y punto. Y eficiencia. Señora Presidenta, otra pregunta. Durante la pandemia de la COVID-19, este es un tema bastante polémico, pero también un tema tabú, porque se trata de la muerte de las personas. Durante la pandemia, usted fue reconocida por haber evitado una crisis funeraria en la Ciudad de México. Eso todos lo recordamos muy bien. Y más adelante, usted fue reconocida por impulsar un reglamento moderno que actualizó la normativa local en materia de servicios funerarios. Eso quedó en la Ciudad de México. Ahora, como presidenta en el gobierno federal, ¿tiene previsto usted implementar algún programa o iniciativa para modernizar y fortalecer, estoy leyendo porque es una pregunta larga, los servicios funerarios que ofrecen instituciones como el INSS o el ISSSTE, así como extender este beneficio a los que se benefician de los programas del bienestar? Lo que pasa es que siguen habiendo muchísimos agentes afuera de los hospitales que nada más están así como buitres esperando a que se conozca de algún fallecido para ofrecerle servicios funerarios súper caros. Y bueno, quería saber si eso que usted creó en el gobierno de la Ciudad de México, siendo usted jefa de gobierno, se pudiera extender a través del bienestar o de no sé qué instancias, para que el que no tenga INSS o ISSSTE, o incluso los que lo tengan, puedan acceder a un servicio como el que tienen los trabajadores de la Ciudad de México, que creo que pagan 13 pesos o no pagan, el gobierno les da ese servicio y cuesta 13 pesos, algo así. La normatividad en ese sentido y quien brinda esos servicios en general son los municipios también o los estados. Quien administra, digamos, los cementerios o los crematorios que son del gobierno, de los gobiernos públicos, son los municipios. Entonces habría, si hacemos alguna cuestión, tendría que haber una coordinación general entre municipios, estados y la federación, porque más que una norma o un apoyo, pues lo que hay es que fortalecer esos servicios a partir de quien tiene esa atribución, que son los municipios también. Entonces lo estudiamos para ver cómo apoyar a la gente siempre. Y sobre este tema, bueno, parecido. Presidenta, su gobierno ha logrado acuerdos con los dueños de gasolineras que están dando resultados, todos nos beneficiamos de eso, y también con productores de tortilla, de maíz y todo eso. Pero hay ha habido algo con el tema de las primas de los seguros médicos, han aumentado hasta un 26%. ¿Hay alguna forma o tienen ustedes contemplado, ya sé que no se regulan precios, que usted me lo ha aclarado, pero hay alguna forma de contener esta alza o de pedirle amablemente que lleguen a algún acuerdo las aseguradoras? Porque imagínense que ya ni siquiera aumentan el nivel de la inflación, ¿no? Ahora lo mejor que podemos hacer es tener los mejores servicios de salud públicos. Esa es nuestra convicción, nuestra orientación. Quien pueda pagar un seguro privado, pues que pague el seguro privado, pero en la medida que
las instituciones públicas cada vez den un mejor servicio, pues en esa medida también la gente va a querer ir menos a un seguro privado, ¿verdad? Y ahí también pues se van a contener los precios. Y va mejorando poco a poco. Del 2018 a la fecha mejora. Y tenemos un plan que estamos siguiendo para seguir mejorando la atención pública de la salud. Finalmente, Presidenta, hablando de la atención pública, ayer se habló algo de la subrogación de servicios de hemodiálisis. Aprovechando que está aquí el director del INSS, Zoé Robledo, hay muchos comentarios. Yo no soy experta en este tema de la subrogación, la verdad, pero me gustaría saber, porque dicen que les va a costar más al gobierno dejar de subrogar a particulares. No, eso lo dicen los particulares. ¿Quieres comentar? Gracias. Sí, ayer... No los particulares, los que tenían ese negocio. Exacto. Sí, ayer se comentaba del tema del servicio de laboratorio. Ahora, sobre el tema de hemodiálisis, hay dos grandes movimientos y tendencias que estamos trabajando en el sector salud. Por un lado, que los pacientes que tienen insuficiencia renal y que necesitan esta terapia, también se promueva mucho el uso de la diálisis peritoneal ambulatoria, es decir, las personas que en su casa hacen este proceso durante la noche y no tienen que ir necesariamente a una sala de hemodiálisis. La Organización Mundial de la Salud recomienda que sea el 50%, nosotros estamos entre 55% y 45% en diálisis. Esa es una primera parte. No les gusta desde luego a los prestadores de servicios privados de hemodiálisis porque es una acción mucho más de salud pública que tiene que ver con la educación de las personas que están en este tipo de terapia. Esa es la primera parte. La segunda efectivamente es recuperar, como lo veíamos aquí para el Plan del Oriente del Estado de México, la prestación directa de los pacientes hemodializados en las instalaciones propias. En el IMSS, uno de los servicios que más se subrogó es justamente el hemodiálisis. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? En vez de hacer contratos, irnos a la prestación directa en nuestras propias instalaciones. Hay además ya estudios que demuestran que al paciente le va mejor cuando hay continuidad en el lugar en donde acude y no tiene que atenerse a los cambios de un proveedor y otro. Cada vez que hay cambio de proveedor, por cierto, hay manifestaciones y una serie de elementos. Entonces, no es un asunto de costo-beneficio tampoco, que también se decía, entre otras cosas porque se han modificado las normas. Cuando Alejandro Sbarch era director de COFEPRIS, se modificó la norma que establecía, fíjense nada más, que toda sala de hemodiálisis tenía que tener todo el tiempo un nefrólogo. Eso lo que lograba era que cuando hacían las instituciones los análisis de qué le costaba más caro o cuál era el mayor beneficio, irse a la privatización. ¿Quién había hecho esas normas? Los propios prestadores de servicios privados. Y efectivamente, como lo ha señalado la presidenta, quienes están en servicios privados, con seguros privados, adelante. Pero nosotros tenemos que garantizar que la prestación sea en las instalaciones con nuestro personal, porque, insisto, hay evidencia que a los pacientes además les va mejor. Muchas gracias, director Zoé Robledo. Una última pregunta, presidenta. Perdón, compañeros. El Senado de Estados Unidos aprobó gravar las remesas ayer y el Banco de México dio a conocer una caída en el 4% de las remesas. Por fin el viernes se va a presentar una estrategia. Sí, vamos a presentarla, yo creo que no este viernes, porque todavía estamos revisando algunos temas. Lo voy a leer, es una nota de Secretaría de Hacienda. México recibió 5.360 millones de dólares en remesas. Subieron 4.2% respecto del mes anterior en cifras desestacionalizadas. Respecto al dato del 2024 sí es menor, pero hubo una caída muy importante en mayo de las remesas. La razón principal es que muchos de nuestros paisanos, por lo menos es la estimada, dejaron de ir a trabajar durante cierto tiempo y hubo una caída por diversas razones, entre otras también pues la persecución en algunas zonas de Estados Unidos. En junio aumentaron respecto a mayo,
Todavía son menores del 2024, pero nosotros creemos que van a seguir aumentando con la plática que tenemos con organizaciones de allá, con nuestros propios paisanos y los consulados. ¿Qué se aprobó en el Senado? Recuerden que primero habían planteado un porcentaje del 5% de impuestos a las remesas que enviaban las personas no nacionales, o sea, que no tenían la doble nacionalidad. Si tenías nacionalidad estadounidense y enviabas remesas, no se te cobraba. Y cualquiera que fuera tu situación migratoria, si no eras ciudadano estadounidense, pagabas el impuesto frente al envío de remesas. Nosotros nos movilizamos, sí, nos movilizamos pacíficamente. ¿Cómo? Llamamos a nuestros paisanos allá, sobre todo los nacionales, los que tienen la doble nacionalidad, los que tienen ciudadanía estadounidense, que enviaran cartas a sus senadores para informarles pues de la dificultad que eso va a tener para la economía de Estados Unidos y para la economía de México. Se enviaron decenas de miles de cartas. El Senado de la República envió un grupo muy importante de todos los partidos políticos a hablar con congresistas, con senadores. Nuestro embajador allá y también la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvieron varias conversaciones. Conversamos en su momento con el secretario de Comercio, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, haciéndole saber pues el impacto que iba a tener para México y para los Estados Unidos. En el Congreso primero se redujo a 3.5%, que era una reducción, pero evidentemente seguía con un impacto muy grande. Ahora en el Senado de la República, ¿qué se aprobó? Para todas las remesas, independientemente de si son ciudadanos o no, se cobra el 1% solamente a los envíos en efectivo. Si es un envío electrónico, si allá tienen una cuenta y depositan en una cuenta acá, no hay impuesto. Si tienen una tarjeta de débito y a través de la tarjeta de débito envían la remesa, no hay impuesto. Como la del bienestar de México. Solamente, no, tiene que tenerla ya el ciudadano o el migrante o el mexicano o mexicana que estén allá. Por cierto, esta es una medida no solo a México, es a la India, que son los primarios receptores de remesas de todo el mundo, de Estados Unidos, y a todos los países de América Latina. No solo es para México, pero hay que decir que México fue el único país que nos movimos para pedir que esto no fuera así. Entonces, todos los envíos electrónicos, cero impuesto. Solamente aquellos que llegan a un lugar donde se aceptan, hay, digamos, tiendas, lugares en Estados Unidos, principalmente donde viven las mexicanas y mexicanos o hispanos, en donde uno llega con el dinero en efectivo y dice, quiero que deposite esto en tal lugar o quiero que lo mande a tal lugar. Y entonces hay un envío a través de un envío bancario. Entonces, a esos que son en efectivo, a esos se les cobra el 1%. Entonces ya es una reducción importante, y a los electrónicos no. ¿Qué estamos planteando nosotros? Más que reembolsar al que envía en efectivo, facilitarle a todos los que envían en efectivo que obtengan su tarjeta de Finabien. Entonces eso es lo que ya vamos a anunciar con Rocío Mejía, porque es mucho más fácil que el reembolso directo en efectivo, que se vuelve mucho más complejo ese reembolso. Entonces, más bien es masificar la tarjeta del Finabien, que es muy fácil acceder a ella, para que pues todos aquellos que envíen en efectivo pues puedan ponerlo en su tarjeta de Finabien, con las reglas de Estados Unidos, obviamente, que se puede obtener en cualquiera de los consulados, y a través de la tarjeta de Finabien hacer el reenvío. Incluso estamos trabajando para que la comisión que normalmente cobra el remesador pues sea mucho más baja, todavía más baja de la que ahora ya tiene Finabien. Entonces, como estamos trabajando en eso, ya no nos dio tiempo de presentarlo este viernes. ¿Qué porcentaje de migrantes estarían afectados por este envío? También estamos revisándolo con el Banco de México y con las propias remesadoras. De acuerdo con el Banco de México, solo el 1%
recibe el envío en efectivo. Sin embargo, las remesadoras hablan de un máximo del 22%. Entonces, estamos revisando exactamente qué porcentaje es y cómo es que se cobraría este impuesto y a quiénes y en dónde, para que podamos dar pues todo el apoyo. Pero el apoyo principalmente sería para aquellos que se les dificulta sacar una cuenta de banco o una tarjeta de débito, que obtengan su tarjeta de Finabién con todas las reglas que establece Estados Unidos, y eso pues daría mucha facilidad para poder enviar sus remesas con una cuota todavía menor de comisión, y entonces pues que se reciba completo. Pero digamos, nosotros hubiéramos querido que fuera cero, pero de todas maneras es un logro muy importante. Y yo digo, ¿de quién? Pues de nuestros paisanos allá, que tomaron la iniciativa de enviar las cartas a sus senadores y que fueron escuchados. Muchas gracias, doctora Claudia. Bueno, ya cerramos porque ahora son 9:40. Creo que es la más tarde que he seguido. Detector de mentiras. Mañana. Pero mañana. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Desde que inició el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, un coro desinformador de políticos de oposición, comentaristas y hasta dueños de medios de comunicación han lanzado mentiras en contra de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Nacional de Investigación e Inteligencia y la Ley de la Guardia Nacional. Con mentiras han intentado minar los derechos de las audiencias y también, con mentiras, intentaron evitar que las instituciones de seguridad pública puedan, con orden judicial de por medio, tener más herramientas para el combate a los delitos de alto impacto. ¿Qué interés está detrás de quienes se niegan a que la ley reconozca nuestros derechos como audiencias? ¿Por qué hay políticos, comentaristas y dueños de medios de comunicación que se oponen a fortalecer las instituciones para combatir los delitos? Si no se está del lado de las audiencias o del lado de las y los ciudadanos o del lado de la seguridad pública, ¿del lado de quién está? Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Versiones sobre los cambios en leyes para espiar y censurar a los mexicanos y hasta presuntas iniciativas para eliminar al INE son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. En un esfuerzo por desinformar a sus audiencias, entre el 23 y el 30 de junio, 15 columnas de opinión en medios de comunicación impresos, noticiarios de radio y televisión, así como comentaristas y políticos de oposición, tergiversaron el contenido de 4 iniciativas de ley diferentes para asegurar falsamente que el gobierno de México busca censurar o espiar a la población. A. La reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública permiten la intervención indiscriminada de conversaciones telefónicas. Ahora, sin que un juez diga específicamente para ti pueden intervenir tus llamadas, ya no solo van a poder intervenir tus llamadas, van a saber dónde estás, van a poder tener disposición a tus fotos, a tus correos, a tus contactos. ¡Mentira! Las reformas no autorizan intervenciones y escuchas telefónicas. Cualquier intervención telefónica solo puede hacerse con autorización judicial según la propia Constitución, que en su artículo 16 establece que las comunicaciones privadas son inviolables y exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculta la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. B. La reforma a la Ley de la Guardia Nacional permitirá geolocalizar sin límite a todas las personas. Tu geolocalización en tiempo real, a qué hora sales de tu casa, a dónde vas, a qué hora sales del trabajo, con quién te reúnes. A todo eso van a tener acceso si se aprueban estas 4 leyes. ¡Mentira! La Ley de la Guardia Nacional solo permite la geolocalización de dispositivos móviles mediante una orden judicial. En su artículo 9, fracción 26ª, establece que la Guardia Nacional podrá solicitar por escrito y bajo el mando y conducción del Ministerio Público a los concesionarios
permisionarios y operadores telefónicos la información con que cuenten, así como la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real, para el cumplimiento de sus fines de prevención de los delitos, previa autorización fundada y motivada de la autoridad judicial. Además, la redacción de este artículo no cambió respecto al vigente escrito por los partidos Acción Nacional y el PRI en 2014. C. La reforma a la Ley Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública será utilizada para perseguir y espiar a ciudadanos, periodistas y políticos de oposición. Y en la Cámara de Diputados hoy se discute la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, la llamada Ley Espía, que no es otra cosa que legalizar el espionaje, porque todas las instituciones pueden obtener y aportar información de los ciudadanos, incluso en tiempo real. ¡Mentira! El artículo 12 de la Ley Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública permite solicitar a las instituciones de seguridad pública, a entes públicos y privados, información de sus bases de datos, pero solo cuando se trate de la investigación de un delito de alto impacto, mediante una orden judicial bajo la conducción del Ministerio Público y en apego a lo dispuesto a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. D. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión podrá suspender arbitrariamente transmisiones incómodas. Y es que uno de los misiles autoritarios de Morena es justo lo que le comentó la ley censura, es un peligro absoluto, no solo para los medios de comunicación, es un peligro para todos los mexicanos. La facultad de suspender transmisiones sin orden judicial es la ley censura. ¡Mentira! La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión rescata los derechos de las audiencias eliminados en 2017 y previstos en el artículo 6 de la Constitución. La nueva Ley de Telecomunicaciones contempla en su artículo 8, fracción 62, la posibilidad de ordenar la suspensión inmediata de las transmisiones que violen las normas previstas en esta ley, únicamente cuando se incumplan los lineamientos en materia de defensa de audiencias o que no respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3 de la Constitución, con previo apercibimiento a los medios para que se apeguen a todos los derechos de las audiencias. 2. La reforma para desaparecer el Coneval se realizó para que no se conozca nunca el nivel de pobreza en México. ¡Mentira! En la mañanera del pueblo del 24 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que su administración pretenda desaparecer la medición de la pobreza y explicó que esas funciones serán transferidas al INEGI, instituto que ya realiza la encuesta nacional de ingreso-gasto. 3. La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum eliminará al INE. ¡Mentira! La presidenta Claudia Sheinbaum no ha presentado una reforma electoral. Sin embargo, el 25 de junio, en la mañanera del pueblo, adelantó que esta reforma mantendría el carácter autónomo del INE, buscaría reducir el gasto destinado para los procesos electorales y mejorar el proceso de integración de las listas de legisladores plurinominales. 4. México ya no podrá votar en la ONU porque tiene una deuda millonaria. México ya no puede votar en la Asamblea General de la ONU. ¿Y saben por qué es la razón? Y se lo pongo a familia típica porque luego no lo ven. Porque no ha pagado sus cuotas. ¡Mentira! En la mañanera del pueblo del 26 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que los pagos de cuotas a la ONU se van cumpliendo de manera calendarizada, como se han hecho siempre, y destacó que hasta el pasado 16 de junio se han pagado 189 millones de pesos. 5. 13 institutos nacionales de salud serán incorporados al IMSS Bienestar. ¡Mentira! La Secretaría de Salud informó el 24 de junio que es falso que los institutos nacionales de salud se incorporen al IMSS Bienestar. Señaló que estas instituciones continuarán operando de manera independiente bajo la rectoría de la Secretaría de Salud con apego a sus marcos normativos. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Un saludo y un agradecimiento a todas las diputadas, diputados, senadoras, senadores que en unos cuantos días aprobaron leyes muy importantes para el país. Saludo también a los coordinadores de los 3 partidos que son parte de nuestro movimiento.
Sobre el huracán, informamos si quieren más tarde. Tamaulipas tuvo un problema de inundación importante. Está ahí Laura Velázquez trabajando con el gobernador. Y si quieren mañana lo informamos y en un rato también. Ya sé. Ya. Mañana, pero mañana. Gracias a todos. De este lado, ya centro, por favor. De este lado, por favor. Gracias. Aquí, por favor. Acá está la de color. Gracias. Gracias. Tenemos presidenta. Finalmente, una recomendación que vale oro. Comparte tu experiencia. Si ya cobraste, di en qué estado, qué día, a qué hora y si todo apareció sin problema. Si la enfermera acudió, menciona cómo fue la consulta, cuánto tardó y para cuándo quedó la próxima visita. Esa información de boca en boca es la mejor vacuna contra el alarmismo. Y si todavía esperas, mantén la calma. Tu turno llegará según la letra y la fecha impresas en el calendario oficial. Recuerda que, si no puedes acudir justo ese día, el dinero no desaparece. Puedes retirarlo después, incluso hasta fin de mes, con total confianza. En resumen, queridas y queridos beneficiarios, los recursos están etiquetados, los depósitos se están ejecutando puntuales y el programa de salud avanza casa por casa. No permitas que nadie te robe la tranquilidad ni con rumores de suspensión ni con cuentos de recortes. La pensión de 6,200 pesos bimestrales es tuya por derecho propio. Tan tuya como la visita del personal médico y la oportunidad de vivir con dignidad. Es tiempo de creer, de confiar y, sobre todo, de disfrutar lo que con tanto empeño sembraste. Desde aquí te mando un abrazo fuerte y caluroso. Gracias por escuchar con atención, por compartir la buena nueva y por demostrar día con día que la experiencia y la sabiduría siguen sosteniendo a México. Mañana nos encontramos otra vez en este mismo espacio para resolver nuevas dudas, celebrar más depósitos y aplaudir cada avance de este país que, pese a las voces negativas, late con fuerza al ritmo de la justicia social. Hasta entonces, que la pasen de lo mejor.